En esta sesión, vamos a aprender sobre el clasificador de bosque aleatorio. Antes de entender el clasificador de bosque aleatorio, vamos a ver lo que vamos a cubrir en esta sesión. Vamos a cubrir un pequeño resumen de los árboles de decisión porque el bosque aleatorio como clasificador se construye sobre los árboles de decisión. Vamos a aprender sobre las técnicas de ensamble porque el bosque aleatorio es una técnica de ensamble que utiliza un proceso llamado proceso de embolsado con árboles de decisión para crear el clasificador de bosques. Vamos a tener una introducción al bosque aleatorio, vamos a ver el índice de Gini y la entropía y cómo se usan en los árboles de decisión y, por lo tanto, también se usan en el clasificador de bosque aleatorio. Vamos a ver los pasos y las iteraciones en la construcción de un clasificador de bosque aleatorio. Y vamos a ver un ejemplo elaborado de bosque aleatorio en la práctica. Usando un ejemplo de Bayesian, también vamos a analizar el mecanismo de medición del rendimiento, especialmente el error de salida de bolsa para el bosque aleatorio. Muy bien, y en el ejemplo elaborado, vamos a mirar el problema de la predicción de incumplimiento crediticio. Así que vamos a entrar en el enunciado del problema comercial de la predicción del incumplimiento crediticio. Y luego vamos a seguirlo con nuestro ejemplo elaborado en Bayesian de crear un clasificador de bosque aleatorio para nuestro problema de predicción de incumplimiento crediticio. Bien, entonces con esa agenda, pasamos a lo que es un clasificador de bosque aleatorio. El bosque aleatorio es un algoritmo de aprendizaje supervisado que es esencialmente un conjunto de árboles de decisión no relacionados y no correlacionados creados aleatoriamente utilizando un proceso de embolsado. Bien, y al igual que los árboles de decisión se pueden usar en la construcción de modelos de clasificación, así como modelos de regresión, pero para esta sesión en particular, vamos a limitarnos a la aplicación del bosque aleatorio solo como algoritmo de clasificación. Ahora mismo entrando en la definición, necesitamos entender algo de terminología. Una es la técnica de conjuntos, o se dice que el bosque aleatorio es una técnica de conjuntos, se crea a partir de árboles de decisión no correlacionados. Por lo tanto, no correlacionado es otro término que debemos tener claro. Y utiliza un proceso llamado el proceso de embolsamiento. Bien, y la técnica de conjunto es una que utiliza múltiples predictores. Entonces, si hemos aprendido otro tipo de clasificadores, como árbol de decisión, o digamos regresión logística, o naive Bayes, etcétera, o máquina de vectores de soporte, o regresión lineal, etcétera, son algoritmos singleton y creas un modelo y luego el modelo se aplica a tus datos de prueba, correcto, le das vida a eso. Ahora bien, no hemos investigado posiblemente las técnicas de conjunto, que no utilizan un conjunto o un modelo, sino que utilizan diferentes modelos, pueden ser de diferentes predictores o estimadores diferentes. Quiero decir, básicamente algoritmos, modelos de diferentes algoritmos, o tal vez un conjunto o colección de predictores o estimadores o modelos de diferentes tipos de algoritmos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos usando múltiples predictores o múltiples modelos para llegar a una conclusión sobre la solución de nuestro problema, digamos, por ejemplo, estamos hablando del problema de la predicción del incumplimiento crediticio, es un problema de clasificación. Entonces, cuando usamos el algoritmo del árbol de decisión, usamos una decisión, creamos un modelo de árbol de decisión, lo optimizamos y lo aplicamos. Ahora, ¿qué tal si poder usar el modelo de árbol de decisión múltiple y tomar una votación de cada uno de los modelos de árbol de decisión múltiple sobre qué clasificación está saliendo de cada uno de esos modelos de árbol de decisión individuales y tomar la votación y aplicar la clasificación basada en el número de votos que cada uno de esos árboles de decisión ha dado a modelos de árboles de decisión que hemos creado, y cada uno de ellos está optimizado y puesto en producción y en una situación particular, están dando sus resultados de clasificación. Entonces, el primero es dar el resultado de la clasificación 1, el segundo es 1, el tercero es 1 y la mayoría de ellos son 1, pero el número 4, número 6 y el número 8 han llegado a 0. Ahora, en términos de votación, la clasificación 1 ha sido dada por 7 de los 10 modelos de árbol de decisión, y 3 de ellos han arrojado 0 como clasificación.
Entonces, ahora en la votación, podemos. Finalmente concluiremos que nuestra clasificación va a ser una que sea el resultado. Ahora, esta es una votación que hemos tomado, una votación o la sabiduría de la multitud que hemos tomado. Ahora, el punto aquí es que cuando usas y esto es un conjunto. Bien, aquí hay una técnica de conjunto en la que hemos usado múltiples árboles de decisión en este caso, ciertos árboles de decisión y hemos hecho una técnica de votación. Muy bien, y luego dice una votación, quiero decir, podemos crear un clasificador de votación y usar un conjunto de árboles de decisión y, después de realizar la votación, podemos llegar a lo que puede ser la clasificación del resultado final de una observación en particular. Bien, esto es un conjunto. Ahora, en este caso particular, el conjunto está formado por árboles de decisión y los 10 son árboles de decisión. Sin embargo, podría haber conjuntos y no vamos a ver cómo se hace eso en esta sesión. Quiero decir, esa es una discusión para otra sesión, pero puede haber métodos de conjunto por los cuales ahí se utilizan múltiples tipos diferentes de algoritmos de clasificación. Entonces, en lugar de 10 árboles de decisión, podemos usar, digamos, por ejemplo, 4 árboles de decisión para los modelos de regresión logística para nombrar el modelo base y para apoyar los modelos vectoriales. E incluso en ese caso, como todos ellos son técnicas de clasificación y todos ellos pueden generar una clasificación basada en una clasificación dada un problema de clasificación, una vez creados y optimizados los modelos, se pueden crear conjuntos etcétera a partir de múltiples tipos diferentes de algoritmos y modelos, ¿ok? Pero en el bosque aleatorio, en este caso particular, es un conjunto de árboles de decisión. Y el bosque aleatorio es en realidad un conjunto de árboles de decisión. Y por eso se le llama bosque. Ahora que esa parte está, espero que esté clara. Entonces, el conjunto de esto está claro. Y luego el próximo término que vamos a tener que tener claro es el proceso de embolsado. Ahora el proceso de embolsado es el método por el cual se tiene un conjunto de datos de entrada, digamos que ese conjunto de datos de entrada tiene 1000 observaciones o 1000 filas. Derecha. Y también tiene 20 características predictoras y una característica objetivo que es cuál es su nivel de clasificación. Bien, entonces el proceso de embolsado dice que cuando voy a crear estos 10 árboles de decisión, voy a usar una técnica por la cual cada vez que estoy creando un árbol de decisión, voy a tomar un subconjunto aleatorio de características y observaciones. Y voy a crear mi árbol de decisión basado en el subconjunto de características y observaciones. Y no voy a tomar todo el conjunto de datos de entrada entero. Bien, ahora cada vez que se crea un árbol de decisión, y en este caso, estamos creando 10 árboles de decisión, cada vez que se crea el árbol de decisión, hay un subconjunto aleatorio que es de filas y columnas que se toman. Y por lo tanto, cada uno de estos conjuntos de datos, que son subconjuntos de su conjunto de datos original, son conjuntos de datos no correlacionados entre sí. Está bien. Y cuando se hace esto, y se crean árboles de decisión individuales en el bosque de esta manera, se hace con reemplazo por reemplazo, lo que significa que el primer conjunto recoge, digamos, 500 observaciones de su conjunto de datos original de 1000 observaciones. Y también recoge 10 características de su conjunto completo de 20 características, está bien, y las recogen al azar, no hay ningún orden en particular. El segundo, correcto, así que después de que se crea el primer conjunto de árboles de decisión, cuando se crea el segundo, ese segundo árbol de decisión, es completamente inconsciente de qué conjunto de características estaba usando el árbol de decisión o qué conjunto de observación ese árbol de decisión estaba usando para su entrenamiento.
Bien, tiene todo el conjunto de observación y el conjunto de características disponibles para sí mismo para recoger el subconjunto aleatorio de características y observación de bien, esto se llama con reemplazo. Eso significa que, cuando el árbol de decisión 1 se ha creado con un subconjunto aleatorio de características y observación, no redujo ese subconjunto del conjunto de datos original. Si reduce ese subconjunto del conjunto de características y el conjunto de observación originales, es decir, sin reemplazo que se denomina como sin reemplazo. Entonces, con el significado de reemplazo que es como si estuviera recogiendo esas observaciones y conjuntos de características de un cubo, que es su conjunto de datos original. Y los está volviendo a colocar después de que se haya creado su árbol de decisión 1, de modo que cuando se cree el árbol de decisión 2 o se cree el árbol de decisión 3, tenga todo el cubo frente a ellos. Así que el primero llegó, recogió algunas golosinas y las volvió a colocar después de que estuviera hecho. El árbol de decisión 2 obtiene el cubo completo disponible para él. Está bien, entonces eso es reemplazo. Ahora, esto se llama el proceso de embolsado. Bien, ahora, procesos de embolsado cuando este submuestreo es con reemplazo. Ahora, si no es con reemplazo, está bien, para que eso también sea posible y se llama un proceso de pegado. Ahora, el bosque aleatorio generalmente usa un proceso de embolsado y la forma completa de los procesos de embolsado Bootstrap Aggregation. Muy bien, esto es lo que sucede en el caso del árbol de decisión. Entonces, punto número 1, los árboles no están correlacionados porque el árbol de decisión 1 recoge un subconjunto de submuestra del conjunto de datos original, la submuestra de la muestra de observaciones y la submuestra de conjuntos de características. Y el árbol de decisión 2 no sabe qué submuestra se ha utilizado para el árbol de decisión 1 y lo mismo para la decisión 3 no sabe qué submuestra la decisión 1 y la decisión 2 han utilizado, etc. Entonces, esto en términos de diversidad, estos no están correlacionados en absoluto. De acuerdo, estos árboles no están correlacionados en absoluto, no hay absolutamente ninguna correlación, hay superposiciones, pero no están correlacionados. Está bien, entonces, el subconjunto aleatorio de características es claro, el subconjunto aleatoriamente diferente y el proceso de embolsado también es claro. Y el proceso de pegado es el otro, que también es posible en términos en caso de técnicas de ensamblaje. Muy bien, y hemos usado algún método de votación, quiero decir, el clasificador de bosque aleatorio usa el mismo método de votación que representamos aquí para averiguar la clasificación final de una observación en particular después de que se crea el modelo, sí, se crea el modelo. Y ten en cuenta que hemos dicho que el bosque aleatorio es un bosque de árboles de decisión, está bien. Entonces, cada árbol de decisión se crea con una submuestra aleatoria de características y una submuestra aleatoria de observaciones. Pero en cierto sentido, crean árboles de decisión y los árboles de decisión tienen árboles de decisión que usan el índice de Gini y las puntuaciones de entropía para crear las condiciones en los nodos que crea para dividir sus observaciones. Muy bien. Ahora, un poco más de explicación, probablemente visualmente del proceso de embolsado. Entonces, este es un proceso de embolsado. Entonces, lo que sucede es que este es el conjunto de datos de entrada de su conjunto de datos original, que es su conjunto de entrenamiento para el bosque aleatorio. Ahora, esto es que hay múltiples submuestras creadas a partir de este conjunto de datos original. Y de ninguna manera, estos no son excluyentes. Estos son conjuntos aleatorios, puede haber superposiciones entre ellos. Y cada uno de ellos entra en una copia del árbol de decisión que se crea en el bosque aleatorio, está bien, y se entrena con esta submuestra, ¿verdad? Y cada una de estas submuestras proviene de este conjunto de datos original. Y estas submuestras no están correlacionadas. Entonces, eso significa que podría haber, puede que no haya solapamientos entre estas dos submuestras. Y muy a menudo podría haber solapamientos también. Quiero decir, y no hay absolutamente ningún control que podamos poner sobre si van a ser exclusivos o van a ser superposiciones, estos son completamente aleatorios. Y debido a la aleatoriedad de las submuestras, los árboles de decisión siempre están descorrelacionados y la diversidad se mantiene porque el conjunto de características que vamos a recoger de este conjunto de datos de entrada también es aleatorio, right? Por lo tanto,
Este es un proceso de embolsado en pocas palabras. Algunas de las ventajas del bosque aleatorio son que son eficientes en grandes conjuntos de datos. Entonces, el bosque aleatorio esencialmente contiene todas las ventajas del árbol de decisión y las ventajas de las técnicas de conjuntos. Entonces, así como los árboles de decisión también son eficientes en grandes conjuntos de datos, el bosque aleatorio también es igualmente eficiente en grandes conjuntos de datos. Por lo tanto, también puede manejar un gran conjunto de características, al igual que los árboles de decisión pueden manejar grandes conjuntos de características, determina la importancia de las características. Esto es algo que vamos a ver más adelante, que hay un mecanismo en el bosque aleatorio para averiguar cuáles de las características en su conjunto de datos de entrada, su conjunto de datos de entrenamiento tienen la mayor influencia y así sucesivamente en una base de orden clasificado en el modelo final. Está bien. Entonces, podemos determinar la importancia de la característica para que su empresa sepa cuáles de mis atributos de los datos están influyendo más en los datos. All right. Y puede haber decisiones de negocio basadas en eso. Al igual que los árboles de decisión, el bosque aleatorio también puede manejar datos faltantes, puede trabajar con, sí, puede trabajar con características con datos faltantes, etc. Las otras cosas, nuevamente, provienen de atributos del árbol de decisión. El bosque aleatorio puede funcionar bien con un conjunto de datos desequilibrado o un conjunto de datos atípicos. Todas estas son todas las características del árbol de decisión también. Puede funcionar bien con datos categóricos y no se requiere escalado de datos. Y también puede trabajar con datos categóricos textuales. No hay necesidad de crear variables ficticias y no hay necesidad de crear equivalencia numérica de datos categóricos textuales. También puede funcionar muy bien con datos categóricos textuales. Entonces, en general, como los árboles de decisión son muy versátiles, el bosque aleatorio aporta la fuerza del método de ensamblaje y embolsado sobre los árboles de decisión mediante la creación de submuestras aleatorias no correlacionadas, árboles de decisión no correlacionados que funcionan con submuestras aleatorias del conjunto de datos de entrada y la fuerza de un clasificador de votación que está obteniendo la sabiduría de la multitud y lo hace aún más fuerte que los árboles de decisión. Equivalentes. A la derecha, algunas de las diferencias clave con los árboles de decisión. El árbol de decisión es un solo árbol, el bosque aleatorio es un conjunto de árboles que utiliza métodos de embolsado y votación. En el bosque aleatorio, los árboles ingieren un subconjunto de los datos. Entonces, estas cosas que hemos discutido, cada árbol es un bosque aleatorio. En un bosque aleatorio, también es un subconjunto de las características. Entonces, de nuevo, eso introduce diversidad. Hemos mencionado que sin embargo, cada árbol en un bosque aleatorio, aunque con un subconjunto de datos y características, se creará de la misma manera que un árbol de decisión normal. Exactamente de la misma manera que lo es un árbol de decisión normal creado. En un bosque aleatorio además, los árboles de decisión individuales se crean exactamente de la misma manera utilizando las medidas del índice de Gini y la entropía. Correcto, los métodos de división que usan el índice de Gini y la entropía son exactamente los mismos. La forma en que se crean los nodos de decisión, las decisiones divididas se crean son exactamente iguales. Ahora, también tienen los mismos hiperparámetros que se utilizan para impulsar la precisión y la generalización del modelo de árbol de decisión. Lo mismo se utiliza en el bosque aleatorio. Entonces, algunos de estos hiperparámetros para nuestra referencia de los árboles de decisión son criterio. El criterio es si va a usar el índice de Gini o el valor de entropía para optimizar su árbol de decisión. Entonces, lo mismo se usa en el bosque aleatorio también. Max características, el número máximo de características que podemos usar en la división en la evaluación para la división en nuestro árbol de decisión. La profundidad máxima es el número de profundidad del árbol de decisión que podemos crear. Entonces, puede que recuerde que desde el árbol de decisión, los árboles de decisión tienden a sobreajustar los datos. Entonces, si no restringe la decisión modelo de árbol usando hiperparámetros, algunos de estos hiperparámetros, entonces su árbol de decisión va a seguir creando nodos dividiendo la observación a nivel granular hasta que encuentre nodos hoja con un índice de Gini de 0.0.
Vale, porque eso nos da el máximo nivel de pureza. Pero al hacer eso, lo que sucede es que el árbol de decisión crea rutas ramificadas como árboles a través de los datos. Entonces, si tiene un conjunto de datos grande, va a crear esas rutas ramificadas a lo largo de los datos hasta que obtenga esos índices de Gini de 0.0. Y eso va a crear un conjunto muy complejo de árbol de reglas. De acuerdo, cuando llega a ese tipo de árbol de reglas complejo, obviamente termina teniendo muchas hojas y muchos nodos y muchas capas dentro del árbol. También tiene esta consecuencia de que ahora se ha sobreajustado. Entonces, eso significa que si traes datos no vistos ahora desde el exterior durante tu proceso de prueba, y si quieres darle vida a este modelo, entonces no va a ser preciso. Está bien, entonces la generalización se pierde. Cuando se deja un árbol de decisión sin restricciones y la cinta de cinta máxima, la media de la división de la muestra, la media de las muestras del peso medio, la fracción del peso medio, la media de la hoja, max de los nodos de la hoja de la media, la división de impurezas, etc. Estos son los hiperparámetros que aplicamos en el árbol de decisión para restringir, podar o regularizar el modelo de árbol de decisión. Y los mismos parámetros de hiper se pueden usar y deben usarse de la misma manera que un árbol de decisión para un bosque aleatorio también. Bien, entonces en el caso del árbol de decisión, estos hiperparámetros se aplican en un solo árbol de decisión, en caso de que esté utilizando estas características. Subconjunto de estas características en un bosque aleatorio, se aplicará en toda la gama de árboles en su bosque aleatorio. Ahora, hay algo nuevo además de lo que tenía en los árboles de decisión. Ahora, hemos visto que el bosque aleatorio es un conjunto de árboles de decisión y utiliza el proceso de embolsado, está bien, y hemos entendido el proceso de embolsado. Ahora, si lo ha hecho, si está utilizando el proceso de embolsado, entonces va a haber algunos parámetros hiperparámetros que están relacionados con el proceso de embolsado. Entonces, por un lado, estamos usando el mismo parámetro JIP que son aplicables al árbol de decisión. Pero por otro lado, también tenemos un nuevo conjunto de hiperparámetros para restringir o regularizar el bosque aleatorio de decisión mediante el uso del JIP parámetro de embolsado. Por lo tanto, algunos de los parámetros JIP de embolsado son bootstrap. Entonces, esencialmente dice que, si dices que embolsar es igual a verdadero, entonces en realidad significa que está bien, usa el proceso de embolsado. Si lo configuras como falso, usa un proceso de prueba, write, de forma predeterminada, el bosque aleatorio usa el proceso de embolsado. En trabajos es otro hiperparámetro muy interesante, por el cual puede mencionar cuántos núcleos de CPU se utilizarán. Por lo tanto, si tiene un procesador de múltiples núcleos y múltiples CPU, puede mencionar más de uno en contra de los trabajos de entrada. Si dices -1, le está diciendo al algoritmo de bosque aleatorio que el bus usa todos los núcleos disponibles en mi máquina. Ahora, eso es ideal porque hoy en día, si estás usando CPU, entonces tienes la disponibilidad de múltiples núcleos, por lo tanto, acte-core o etc. Si solo tratas de visualiza el bosque aleatorio en tu mente, cada árbol de decisión es independiente entre sí y estamos utilizando el proceso de embolsado. Por lo tanto, nuestro conjunto de datos también es independiente. Entonces, cada vez que estamos recogiendo una submuestra aleatoria del conjunto de datos original y cada árbol de decisión se crea de manera nueva, absolutamente independiente entre sí y todo este proceso de creación si tenemos 100 árboles de decisión dentro de nuestro modelo de bosque aleatorio, entonces todos estos 100 árboles de decisión se pueden crear paralelamente. Está bien, que no tiene por qué ser un proceso secuencial. Entonces, esta es la razón por la que el parámetro en jobs es importante. Normalmente, usaríamos un -1 solo para decirle al algoritmo que está bien, use todos los núcleos y acelere el proceso. Está bien. N estimadores son el número de árboles de decisión que desea construir dentro de su bosque. Entonces, puede ser 100, puede ser 200, puede ser 500. Y como averiguamos cuál es el mejor hiperparámetro o el mejor estimador N para nuestro caso, podemos usar el método de validación cruzada en pliegue junto con la búsqueda en cuadrícula. De la misma manera, podríamos
Lo hemos hecho en el caso de árboles de decisión que usamos un número de un rango de valores de hiperparámetros y ejecutamos un proceso de búsqueda de cuadrículas CV utilizando la validación cruzada de n pliegues k pliegues y obtenemos nuestro hiperparámetro óptimo. Entonces, en nuestro ejemplo elaborado, veremos un ejemplo de búsqueda en cuadrículas CV búsqueda cruzada validación cruzada en la carpeta K validación cruzada de carpeta para encontrar los valores óptimos de cada uno de nuestros hiperparámetros. Está bien, anotamos y es un poco de explicación. Ahora la puntuación OOB significa puntuación fuera de la bolsa. Ahora, lo que es que cómo se mide su modelo de clasificación se mide en términos de su capacidad para predecir con precisión los niveles de clase, ¿verdad? Entonces, la puntuación de precisión es una de las métricas de medición clave para los algoritmos de clasificación. Y es lo mismo que para el bosque aleatorio, también es lo mismo para el árbol de decisión, bien. Por lo tanto, creamos la matriz de confusión e imprimimos nuestra puntuación de precisión, etc. Y en función de los diferentes tipos de problemas que está resolviendo el tipo de clasificación del problema de clasificación que está resolviendo, puede terminar utilizando otra métrica u otro estado de métrica como precisión, recuerdo, sensibilidad, especificidad, etc. Por lo tanto, esas son métricas de clasificación típicas que normalmente se utilizan. Sin embargo, el bosque aleatorio tiene este proceso de embolsado y existe esta puntuación fuera de bolsa que también se puede utilizar para medir el rendimiento del modelo. Ok. Entonces, lo que sucede es que, dado que un predictor nunca ve las instancias fuera de la bolsa durante el entrenamiento, se puede evaluar en esas instancias sin la necesidad de un conjunto de validación separado. Aquí, saltaremos a una diapositiva posterior sobre el proceso de embolsado y el error fuera de la bolsa. Entonces, hemos entendido el proceso de embolsado de las discusiones anteriores hace unos minutos y entendemos el proceso de embolsado. Por lo tanto, tenemos nuestro conjunto de datos original, que es nuestro conjunto de datos original y supongamos que tenemos 4 observaciones en el conjunto de datos original muestra A, muestra B, muestra C y estas son observaciones únicas, filas derechas o individuales en el datos de entrada originales, datos de entrenamiento originales. Ahora, lo que está sucediendo es que el bosque aleatorio sigue un proceso de embolsado, ¿verdad? Va a crear múltiples árboles de decisión. Entonces, digamos que va a crear 2 árboles de decisión, está bien. Entonces, la bolsa 1 y la bolsa 2, es esencialmente la bolsa 1 va al primer árbol de decisión y la bolsa 2 va al segundo árbol de decisión. Ahora, BAG es la bolsa de la submuestra, ¿verdad? Esta es la submuestra que es la submuestra de este conjunto de datos original que va al segundo árbol de decisión y esta es la submuestra o bolsa 1 del conjunto de datos original que va a ir al árbol de decisión 1, ok. Entonces, si esta es la submuestra, entonces el proceso de embolsado sigue un truco. Esta es la submuestra que utiliza para el entrenamiento. Sin embargo, hay un conjunto de datos fuera de bolsa. Entonces, si este es su conjunto de datos original y esta es la submuestra para el árbol de decisión 1, esta es la bolsa 1, esta es su muestra fuera de bolsa. Ahora, piénsalo que si esta es la bolsa y esta es la salida de la muestra de bolsa, luego, una vez que el árbol de decisión 1 se entrena con la submuestra de la bolsa 1, puede probarla o validarla utilizando la muestra fuera de la bolsa para la bolsa 1. Del mismo modo, después de que se crea el árbol de decisión 2 con esta submuestra de la bolsa 2, puede probarla o validarla utilizando la muestra fuera de la bolsa, ok. Entonces, esto es lo que sucede y no se requiere una prueba adicional para el bosque aleatorio. Entonces, cada vez que se crea un árbol de decisión en un bosque aleatorio, utiliza el método out of bag, está bien, el método out of bag para validar el conjunto de datos, para validar el modelo. La decisión, el modelo en este caso es el árbol de decisión 1, se prueba o valida con fuera de la bolsa, el árbol de decisión 2 validado con esta muestra, está bien. Entonces,
Sigue haciéndolo y el error fuera de la bolsa, o también se llama la estimación fuera de la bolsa, es el método para medir el error de predicción de los árboles de decisión impulsados por el bosque aleatorio y otros modelos de aprendizaje automático utilizando el método de agregación Bootstrap, que es un método de embolsado. El error de salida de la bolsa es la predicción media error en cada muestra de entrenamiento 11 usando solo árboles que no tenían 11, bien, en su muestra de arranque, correcto. Entonces, aparte de las medidas de clasificación, en realidad puedes usar esta estimación de error fuera de bolsa que sale del proceso de agregación o embolsado de Bootstrap, que es un error de predicción medio de estas validaciones. Ahora, volviendo a nuestros parámetros de hiperembolsado, estábamos discutiendo sobre OOB puntuación y esa es nuestra puntuación OOB. Entonces, proviene del proceso de embolsado y la puntuación OOB aquí en este caso, si queremos usar la puntuación OOB para nuestro bosque aleatorio, esto tiene que establecerse en true. Ahora, la muestra máxima es el porcentaje de datos que se utilizará para las submuestras. Entonces, digamos por ejemplo, que si establece las muestras máximas como 0. 5. Entonces las muestras máximas son para cada submuestra para cada una de las bolsas, se tomará una submuestra aleatoria del 50% para crear sus árboles de decisión en el bosque. Bien, entonces, se trata de los parámetros JIP de embolso para el bosque aleatorio. Ahora, los pasos en la construcción de la propiedad bosque aleatorio, quiero decir, la mayor parte ya lo hemos discutido. Lo primero es que seleccione aleatoriamente k atributos del atributo AM total. Entonces, si digamos que AM es 20, ese es su número total de atributos o características, probablemente recogerá una muestra aleatoria de, digamos, 10. Y el valor predeterminado de k generalmente se establece como raíz cuadrada de m. Entre los k atributos, calcule el nodo de utilizando el mejor punto de división y todo esto vuelve a sus métodos de árbol de decisión. Ahora, repita estos pasos anteriores hasta que construya el árbol de decisión óptimo. Entonces, esencialmente este proceso es completamente igual al proceso de construcción del árbol de decisión. Y luego, a medida que este proceso continúa, construya un bosque repitiendo todos los pasos anteriores para crear n el número de árboles. Justo después de que se crean los árboles forestales aleatorios y los clasificadores, se pueden hacer predicciones utilizando los siguientes pasos. Ejecute los datos de prueba a través de las reglas de cada árbol de decisión para predecir el resultado y luego almacenar el resultado predicho. Calcular los votos para cada uno de los objetivos pronosticados y genera el objetivo predicho más votado como en la predicción final. Y, por supuesto, no tenemos que hacer todo eso, solo vamos a usar el clasificador de bosque aleatorio. Y estos son los pasos que se van a ejecutar internamente dentro del clasificador de bosque aleatorio, al igual que los pasos de construcción de cada uno de los árboles de decisión. Estos son los pasos que se van a crear cuando o se van a ejecutar cuando se dice predecir usando el conjunto de características, el conjunto de características predictoras y el resultado de la clasificación que se devuelve del bosque aleatorio son el resultado de la votación. Correcto, visualmente, se puede ver así. Así que tienes tu conjunto de datos de entrada, eliges el bosque aleatorio, un conjunto aleatorio de características. Aquí puede establecer algunos parámetros hiperactivos como las funciones máximas, etc. A continuación, elija una muestra aleatoria de observación. Por lo tanto, se elige su conjunto aleatorio de características, se elige una muestra aleatoria de características. Y nuevamente, no los está eligiendo manualmente y el clasificador de bosque aleatorio lo está haciendo por usted. Ha mencionado el número de árboles que deben ser creados por uso del parámetro JIP, el parámetro JIP de respaldo en estimadores. Y si dices que n estimador es igual a 3, entonces se crean 3 árboles de decisión para tu bosque aleatorio y luego se obtiene cada uno de estos árboles de decisión para predecir un nivel. Entonces, y cada uno de los árboles se crea así, quiero decir, entonces tendrán exactamente lo mismo con los nodos y hojas del árbol de decisión y etc. Y luego cada uno de ellos predice un nivel de clase. Entonces, cuando dices predecir, cada uno de estos árboles de decisión, la predicción se aplicará en cada uno de estos árboles de decisión individuales que se crean a partir de este método, y los resultados se van a almacenar, tomar y se va a aplicar una votación.
Entonces, si una clase es resultado de dos de los tres árboles de decisión de los tres, entonces eso se va a tomar como un nivel de clasificación final. Entonces este es el bosque aleatorio, esencialmente el proceso de bosque aleatorio. Ahora hay otra cosa llamada importancia de la característica que es una ventaja del clasificador de bosque aleatorio. Por lo tanto, hemos mencionado al principio que los modelos de bosque aleatorio pueden decirle la importancia de las características. Entonces, digamos que si tiene 20 características en su conjunto de datos de entrada, es posible que necesite saber que es realmente deseable saber cuáles de sus 5 características tienen la máxima influencia en el modelo. Ok, así que tienes un gran modelo, que te está dando, digamos, un 93% de precisión. Y quieres saber cuáles son las características que están teniendo la máxima influencia en los resultados de la clasificación, ¿verdad? Y el bosque aleatorio tiene este atributo llamado importancia de las características, que cuando accedes a esta característica subraya las importancias subrayadas del modelo clasificador de bosque aleatorio, de hecho, le dará los datos sobre qué características tienen la mayor cantidad de importancia en nuestra base de orden de clasificación con él y podemos usar una representación visual cuando realmente lo veamos en la práctica en nuestro código. Right. Así que con eso, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ver la demo de Paysan. Y como se mencionó antes, vamos a tomemos como ejemplo el problema de que una institución financiera que está tratando con préstamos o créditos o un banco que está tratando con préstamos o créditos se enfrentan a problemas de impagos. De acuerdo, los impagos en el sentido que quiero decir, una persona se llama sola se llama impago cuando el préstamo no es devuelto por el prestatario. Correcto. Y esa es una situación indeseable para una institución financiera, que otorga crédito o otorga préstamos. Correcto, definitivamente quieren ganar los intereses, pero definitivamente también quieren recuperar el capital. Así que el incumplimiento no es una buena situación para ninguna institución financiera. Así que lo que quieren hacer es predecir cuáles de sus clientes actuales van a default. Ahora, puedes pensar que, está bien, ¿cómo puedo saber eso? Pero si esta institución financiera tiene toneladas y toneladas de datos, millones de datos de transacciones pasadas de clientes anteriores, y puede traer esos datos y puedes crear un modelo de árbol de decisión para decir que, está bien, ahora mi modelo de bosque aleatorio ha iniciado este conjunto de datos que pasado y ahora tiene un modelo que puede predecir un cliente en particular y sus atributos pueden predecir si este cliente va a incumplir o no. Y eso es lo que la organización o el banco o la institución financiera quiere de ti. Así que tienes transacciones de clientes, transacciones pasadas de historiales crediticios de clientes anteriores, muchos de ellos. Y vamos a crear un modelo de bosque aleatorio, que va a predecir las clases que son predeterminadas o no predeterminadas para la observación futura que le alimentamos. Ok. Así que con eso, entraremos en la demostración de Paysan. En esta sesión, vamos a ver un ejemplo elaborado de bosque aleatorio usando el regresor de bosque aleatorio en Paysan. Ahora, el enunciado del problema que hemos tomado es la predicción del valor del incumplimiento crediticio. El enunciado del negocio es que tenemos una institución financiera o un banco que se ocupa de créditos o préstamos. Y son esos préstamos que son tomados por los prestatarios. Esta empresa o el banco o una institución financiera se enfrenta a un problema de impagos. Lo que es el incumplimiento es cuando un cliente, un prestatario no devuelve el dinero prestado, está bien, lo cual no es una buena situación para el banco y quiere controlarlo. No es capaz de predecir si un cliente en particular incurrirá en mora o no mirando los datos actuales utilizando varias opciones que tienen disponibles en este momento. Sin embargo, con el aprendizaje automático con un clasificador como un bosque aleatorio, es posible que alimentemos todas las transacciones históricas de sus clientes que han tomado préstamos y han pagado o no su dinero para alimentar todos esos datos de transacciones a un forestal.
Y construimos un modelo que alimentado con una observación de un cliente, digamos un cliente activo de hoy, que tiene un préstamo en funcionamiento alimentado con esa observación, el modelo debería ser capaz de predecir si este cliente en particular va a incumplir o no. Bien, entonces nuestros datos de entrada o datos de entrenamiento contienen un conjunto de predictores que se relacionan con datos o información relacionada con el cliente, los clientes anteriores y los montos de sus préstamos y varios otros atributos relacionados con el préstamo y el historial de pagos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mirando y prediciendo un nivel que dice que esta persona ha incumplido o no ha incumplido, que es un indicador por 0 o 1. Bien, entonces con estos datos con la función de predicción y el nivel objetivo que está predeterminado o no incumplido, vamos a usar el modelo de bosque aleatorio para crear un modelo que va a ser capaz de predecir un posible incumplimiento por parte de un cliente presente o no. Bien. Muy bien, para eso, comencemos con nuestro proceso de construcción de modelos de bosque aleatorio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar todas las bibliotecas estándar como Pandas y NumPy y Matplotlib y Seaborn, etc. Estas son bibliotecas estándar Pandas y NumPy son para series de marcos de datos y NumPy es para matrices. Estas son PLT y SNS ampliamente utilizadas que vamos a usar para diversas visualizaciones, etc. Ahora, una cosa a modo de descargo de responsabilidad sobre este ejemplo en particular es que no vamos a pasar por un gran análisis de datos exploratorio. Sin embargo, en una situación de la vida real, es necesario realizar un análisis de datos exploratorio extenso para asegurarse de hacer ingeniería de características, haga un preprocesamiento de datos adecuado, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso, no nos vamos a preocupar demasiado por el preprocesamiento de datos, etcétera, nos vamos a centrar en el proceso de modelado. Y eso es lo que vamos a aprender en esta sesión. Right, pero en cuanto menciono que es necesario realizar un análisis de datos exploratorio extenso con sus datos para tratar con valores nulos para tratar con varios para crear cualquier nueva característica requerida, eliminando cualquier característica innecesaria para averiguar si hay correlación dentro de los datos y asegurándose de eliminar esas características correlacionadas, etcétera, etcétera. Bien, entonces con ese descargo de responsabilidad, seguimos adelante y decimos mira que quiero decir que lo mínimo que debemos hacer es ver si hay valores nulos en los datos y vemos que no hay valores nulos usamos la función df.info y vemos que no hay valores nulos en los datos que tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el conjunto de características del predictor y el conjunto de características de destino. Así que ese es tu X y el conjunto y de datos. Entonces, como lo hacemos eliminando el valor predeterminado, por lo que predeterminado es la característica objetivo. Por lo tanto, y igual a predeterminado crea el predictor, por lo que la característica objetivo y su conjunto X, que es un conjunto de características predictoras, se crea mediante la caída de puntos del marco de datos y eliminamos el valor predeterminado y lo que sucede es que esta función va a devolver todo el resto del marco de datos con todas las demás columnas retenidas en X. Así que lo siguiente que vamos a hacer es entrar en el meollo de las cosas y construir nuestro modelo. Así que justo antes de eso, vamos a hacer una división del tren de prueba de los datos que se nos han dado. Entonces, si recuerdas, hay 30.000 filas en nuestro conjunto de datos de entrada. Entonces, a qué vamos lo que hay que hacer es dividir estas 30.000 filas aleatoriamente en una proporción de 70 a 30% en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Bien, utiliza la función de división de prueba de entrenamiento del módulo de selección de modelos scikit-learn y tenemos nuestro conjunto de datos de entrenamiento y nuestro conjunto de datos de prueba. Bien, la proporción es del 70% en el tren y el 30% restante en nuestro conjunto de datos de prueba. Justo entonces vamos a crear nuestro clasificador de bosque aleatorio utilizando la función clasificadora de bosque aleatorio y que proviene del módulo Ensemble Scikit-learns.
Bien, ahora vamos adelante y lo entrenamos. Entrenamos el clasificador de bosque aleatorio que hemos creado utilizando los datos de entrenamiento. Así que este es nuestro conjunto de datos predictores y esta es nuestra característica predeterminada, que es nuestra característica objetivo de datos objetivo. Y ahora estamos todos listos con nuestro bosque aleatorio, el primer clasificador de bosque aleatorio, y se entrena para su uso. Así que lo que vamos a hacer es seguir adelante y predecir utilizando el modelo de bosque aleatorio que hemos creado y obtenemos nuestros valores predichos. Por lo tanto, las predicciones y vemos cómo se comporta nuestro modelo utilizando la función de informe de clasificación utilizando los valores de la prueba y correspondientes y predichos. Así que, básicamente, el conjunto de valores de características predeterminadas del conjunto de datos de su conjunto de datos de prueba y las predicciones que hemos recibido del modelo utilizando la prueba X. Muy bien, si comparamos estos dos conjuntos vamos a obtener nuestra matriz de clasificación. Así que la precisión que vamos a usar aquí es del 82%, que es bastante alta, así que no hay problema con eso. Ahora, no hay una cosa aquí que no hayamos proporcionado ningún parámetro HIP al crear el clasificador de bosque aleatorio. Por lo tanto, ha tomado todos los parámetros predeterminados, los valores de los parámetros HIP predeterminados al crear este modelo, correctamente. Ahora, mientras aprendemos sobre el clasificador de bosque aleatorio, nos hemos encontrado con una serie de hiperparámetros que se pueden usar para restringir o regularizar nuestro modelo de bosque aleatorio. Y a menos que lo hagamos, corremos el riesgo de que nuestro modelo se sobreajuste correctamente. Por la forma en que funciona el árbol de decisión y, en consecuencia, los algoritmos de bosque aleatorio, hay una alta probabilidad de que nuestro modelo, un modelo de bosque aleatorio, se ajuste en exceso. Ahora, para restringir, y este es un ejemplo de juguete, y en una situación de la vida real y en un ejemplo de juguete con una cantidad limitada de datos, todavía está dando una predicción del 82% con este conjunto de datos, lo que parece bastante bueno, pero necesitamos entender cómo el hiperparámetro que restringe o el ajuste de hiperparámetro se realiza en un bosque aleatorio, de modo que en un escenario mucho más complejo utilizando el bosque aleatorio, podemos hacer frente a cualquier escenario de sobreajuste mediante el uso de los parámetros hiper. Ahora bien, hay dos tipos de hiperparámetros que utiliza el bosque aleatorio, uno es el mismo conjunto de hiperparámetros que también utiliza el árbol de decisión, que es para evitar que el sobreajuste del árbol se vuelva loco y pase al granular en cuanto al nivel, y el sobreajuste de los últimos bits de datos en la búsqueda de encontrar el valor más bajo posible de la puntuación de Gini en la creación del nivel de lista granular de los nodos de hojas. Bien, para evitar que usemos hiperparámetros que también son similares o iguales a los hiperparámetros del árbol de decisión, como las características máximas o la profundidad máxima o la manga de muestra mínima para la división de la muestra mínima, etcétera, etcétera. Luego están esos hiperparámetros que son parámetros hiperembolsados, por lo que sabemos que el bosque aleatorio usa este método de embolsado, por lo que en trabajos de guión bajo o en estimadores. Estos son los parámetros hiper que el bosque aleatorio que son los parámetros de hiperembolsado y vamos a para ver cómo vamos a ajustar este árbol de decisión de hiperparámetros y embolsado de hiperparámetros para el bosque aleatorio. Bien, por ahora hemos creado nuestra primera decisión, nuestro modelo de bosque aleatorio, y hemos ejecutado una predicción utilizando el conjunto de datos de prueba y ha devuelto una precisión genial del 82%, sin embargo, vamos a aprender sobre el ajuste de hiperparámetros ahora. Ahora, como he mencionado, hay hiperparámetros de embolsado y parámetros hiper de árbol de decisión para el bosque aleatorio, en estimadores el número de árboles en su bosque aleatorio que desea crear, puede ser 100, puede ser 300, no sabemos cuál es el número óptimo de árboles que debemos crear y vamos a ver cómo podemos encontrar el valor óptimo de los hiperparámetros.
De nuevo, el criterio de Gini o la entropía son los más comunes que se utilizan para optimizar los árboles de decisión, por lo que también son aplicables para el bosque aleatorio y el criterio mediante la optimización del parámetro HIP del criterio podemos mencionar o, si se ejecuta este parámetro Hyper Parameters a través de una cuadrícula, buscar que fold grid mecanismo de búsqueda entonces podemos encontrar los mejores estimadores o los mejores hiperparámetros automáticamente. Max características profundidad máxima min muestreo. Dividido mínimo muestras fracción de peso medio de la hoja. Déjame nodos máximo de la hoja división de impurezas min. Estos son todos los hiperparámetros que van a podar el árbol de decisión, la poda de los árboles dentro del bosque aleatorio limitando la profundidad o limitando las características que se evalúan cada vez que un árbol de decisión es creado en el proceso de embolsado, cada vez que va a haber esto limitando los parámetros o restringiendo los hiperparámetros para limitar el número de hojas o mirando los criterios mínimos para el número de muestras, antes de dividir, etcétera, etcétera. Bien, estos son nuestros hiperparámetros, posibles hiperparámetros que podemos usar para restringir el árbol de decisión dentro del bosque aleatorio, de la manera en que vamos a encontrar nuestros valores óptimos optimizados para nuestros hiperparámetros es mediante el uso del proceso de búsqueda de cuadrículas CV o la validación cruzada de K-pliegues a la derecha, por lo que importamos estos K-pliegues de las bibliotecas de la biblioteca de selección de modelos de Scikit-learn, el módulo de pliegue K y el módulo CV de búsqueda de cuadrículas CVD. Scikit-learn Model Selection Library y optamos por una validación cruzada de 5 partes, por lo que ahora solo una breve descripción de lo que es la validación cruzada de búsqueda de cuadrícula usando 5 pliegues va a hacer es que va a tomar el parámetro de parámetros, está bien, el parámetro HIP y el rango de valores contra cada uno de los parámetros HIP que le pasamos y va a ejecutar la creación de nuestro modelo, en nuestro caso, un clasificador de bosque aleatorio, por lo que cada vez va a crear un clasificador de bosque aleatorio utilizando un valor dentro del rango del parámetro HIP que le hemos mencionado, está bien, así que en nuestro caso estamos tratando de optimizar el valor de la profundidad máxima y preguntando a la búsqueda en la cuadrícula CV, está bien, lo que hace es comenzar con un valor de profundidad máxima de 2 e incrementarlo en 1 cada uno. Tiempo hasta el valor de 10, está bien, así que ejecútelo 9 veces y mientras lo ejecuta 9 veces, lo que hace es que tiene en cuenta 5 pliegues en los datos. Tomará nuestros datos de entrada y los dividirá en 5 pliegues o segmentos aleatorios, está bien, y cada vez que estos pliegues van a para ser diferente después de tomar esto. 5 pliegues o segmentos aleatorios alimentan 4 partes en el proceso de entrenamiento y una parte en el proceso de validación, está bien, eso es lo que la validación cruzada de pliegues K. Utilizando la búsqueda de cuadrículas CV va a hacer bien, así que lo que hacemos es ejecutar la búsqueda de cuadrículas CV y entrenamos o ejecutamos la búsqueda de cuadrículas CV, por lo que se ejecutará 9 veces y cada vez que va a tomar un valor del rango de hiperparámetro que le está dando bien, así que una vez hecho esto, puede mostrar los resultados de CV que van a ser los diversos parámetros de cada una de las ocurrencias o cada una de las instancias de la búsqueda de cuadrícula CV ejecución, por lo que significa cada uno de los modelos que se crean mediante la búsqueda de cuadrícula CV en el interim. Sin embargo, en lugar de ir allí, lo que vamos a hacer es trazar el parámetro, la profundidad máxima y la puntuación media del tren. Bien, entonces la puntuación media del tren, por lo que la profundidad máxima del parámetro es el valor del parámetro que pasa a la búsqueda de cuadrícula CV y cuál es el parámetro que es la profundidad máxima y los rangos de
Los valores que ha pasado son de 2 a 10, por lo que se ha trazado, lo ha ejecutado tantas veces desde los valores 2 a 9, está bien, y cada vez que ha calculado el valor de precisión, está bien, así y que proviene de los resultados de este CV y se muestra aquí también en este momento cuando trazamos esto a los valores de profundidad máxima que cada una de las instancias de la cuadrícula búsqueda CVC ejecuta para crear una instancia de nuestro clasificador de bosque aleatorio A. Obtenido estas puntuaciones de precisión está bien ahora cómo se mueven para el proceso de entrenamiento se mueve de aproximadamente 80 t y se dispara con el aumento de la profundidad del árbol a aproximadamente 85 está bien, por lo que crece junto con el número de la crece con el valor de la profundidad máxima, está bien, así que esencialmente lo que indica es que está sobreajustado, está bien, sin embargo, la precisión de la prueba, que es la precisión de la validación, como dije, en las alimentaciones de validación cruzada completa, ejecute el modelo 2 veces, una con fines de entrenamiento y la segunda vez es el propósito de validación y las 4 partes de los datos y su número de fuerza es 5, que es en nuestro caso, entonces 4 partes de los datos se alimentan al proceso de entrenamiento, una parte de los datos se alimenta al proceso de validación y también calcula la precisión de la validación, y la precisión de la validación se mantiene en esto y se estabiliza después de la profundidad máxima de 6 o 7, por lo que no tiene sentido tomar un valor de 9 porque tomar el valor de 9 en realidad va a usted sepa que va a sobreajustar los datos, está bien, y es cuando se sobreajusta los datos, no es generalizable y va a ser propenso a imprecisiones cuando los alimente con datos no vistos durante el proceso de prueba o durante el después de que se hayan puesto en marcha, así es como descubre el valor óptimo para su parámetro hiper de profundidad máxima, lo mismo en estimador indica el número de árboles que desea crear como parte de su árbol de decisión y lo que estamos haciendo es que estamos ejecutando CVD. Investigación nuevamente y esta vez usando el n-estimador en estimadores hiperparámetros y para un rango 100,1000,150 así que lo que eso significa es que comience la primera instancia tomando 100 como estimador, lo que significa crear 100 árboles de decisión dentro de mi bosque aleatorio, suba hasta 1000, esté bien, cada vez incremente el valor de este hiperparámetro en 150, por lo que tomará 100, luego tomará 250, 400, 550, 700 y así sucesivamente hasta que cruce 1000, entonces lo que estamos haciendo es que estamos creando este modelo y estamos usando esta profundidad máxima que ya hemos encontrado de nuestro proceso anterior, por lo que hemos tomado una profundidad máxima mínima de 5 donde comienza a estabilizarse en términos de precisión, por lo que hemos creado este modelo y cada vez que la búsqueda de cuadrícula CV va a crear este modelo de RF usando esta configuración, tomará la profundidad máxima como 5 cada vez que sea creándolo todo bien y los parámetros está indicando esto, el rango cambiante de n estimador cada vez que la búsqueda de la cuadrícula CV está creando este modelo de nuevo a la derecha, por lo que nuevamente pasa por el mismo proceso y esta vez se da cuenta de que está bien. Así es como los valores de precisión para la prueba y el entrenamiento se mueven a la derecha, por lo que alrededor de 400 puedo decir que va a estabilizar 200, lo siento, en 200, probablemente se va a estabilizar, puede aumentar un poco, pero parece que está saltando, así que quiero decir, cuando las curvas, su precisión está saltando, no es tan confiable, por lo que probablemente sea mejor tomar un rango que está alrededor de este punto, es decir, para su estimador NO que es a su vez, el número de árboles de decisión dentro de su bosque aleatorio, ahora, de manera similar, sigue haciéndolo para otros parámetros HIP, por lo que lo hacemos para las características máximas y lo hacemos para muestras medias, hojas, etc., y tratamos de encontrar individualmente estos parámetros HIP y encontrar los valores óptimos para este HIP parámetro. Sin embargo, hay una mejor manera de hacerlo, que es ejecutarla.
Cuadrícula buscar CV con todos estos parámetros hiper todos a la vez, así que mencionamos la lista de parámetros hiper que queremos ajustar y mencionamos el rango de valor, por lo que inicialmente lo que estábamos haciendo es que estábamos ejecutando la búsqueda de cuadrícula para un parámetro a la vez y en este caso estamos proporcionando la lista completa de hiper parámetro todos a la vez con sus respectivos rangos correctos, por lo que el único problema con este tipo de ejecución de la búsqueda de cuadrícula CV es que puede llevar un poco de tiempo porque les está pasando tantas combinaciones diferentes. Quiero decir que es literalmente esta cantidad de combinaciones multiplicadas por tantas combinaciones multiplicadas, etcétera, etcétera, ok. Así que esta cantidad de veces se debe construir este clasificador de bosque aleatorio por la búsqueda de la cuadrícula CV de nuevo hacer cumplir permanecer igual y ejecutamos la búsqueda de la cuadrícula CV. Ahora hay un par de otras cosas, por lo que la cuadrícula de parámetros es su cuadrícula de parámetros, por lo que va a tomar la combinación completa, la fuerza de validación cruzada es 3, por lo que anteriormente estaba tomando n fuerza igual a 1, lo siento, n fuerza igual a 5 y estaba diciendo que CV es igual a n fuerza ahora aquí en este caso, así que lo que estamos haciendo es que hemos tomado CV igual a 3 en lugar de 5, los n trabajos son menos 1 indica que toman todos los núcleos que están disponibles para usted, por lo que todos los núcleos de CPU que están disponibles para usted, por lo que si su máquina tiene varios núcleos, voy a tomar varios núcleos, así que ahora, ¿por qué es necesario? Es necesario porque conoces la forma en que funciona el bosque aleatorio, crea una gran cantidad de árboles de decisión dentro de sí mismo, en este momento, cada uno de estos árboles de decisión son independientes entre sí, por lo que cuando los árboles de decisión en el bosque aleatorio son independientes entre sí, no tiene sentido crearlos secuencialmente, sino que puedes crearlos manualmente, lo siento, en paralelo correcto, por lo que si puede crearlos en paralelo, entonces puede pedirle al tamaño de la cuadrícula CV, quiero decir, un tamaño de cuadrícula CV, o más bien su clasificador de bosque aleatorio para hacer uso de todos los núcleos que tiene su CPU, por lo que si tiene una CPU de 8 núcleos, entonces sus n trabajos son menos 1, el tamaño de la cuadrícula CV mientras crea el clasificador de bosque aleatorio va a, o más bien el clasificador de bosque aleatorio va a hacer uso de todos los núcleos de CPU que están disponibles para él, está bien, así que luego seguimos adelante y entrenamos esto, por lo que esencialmente ejecutamos el tamaño de la cuadrícula CV y lleva un tiempo, puede llevarte, quiero decir, puedes ver que tarda unos 10 a 15 minutos, unos 15 minutos y lo crea, se ejecuta y descubre los parámetros para cada una de las otras puntuaciones para cada una de las instancias de modelos que ha creado. Ahora nuestro objetivo de este proceso, todo este proceso, es encontrar las mejores combinaciones disponibles de este hiperparámetros, es decir, la profundidad máxima, la manga de la muestra media, la muestra dividida, n, estimador, etc. Bien, ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Lo hacemos accediendo a los mejores patrones? Atributo de nuestra instancia de CV de búsqueda de cuadrícula, está bien, cuando lo imprimimos, decimos que está bien, la profundidad máxima es 3, las características máximas son 10, la manga de muestra media es 100, la división media de la muestra es de 300n, estimador 150. Esta es la mejor combinación de eso es lo que sale de nuestra búsqueda de cuadrícula CV que nos dará una precisión del 82%, está bien, esta es nuestra mejor combinación que nuestra validación cruzada de CV de búsqueda de cuadrícula ha llegado ahora. Lo último que vamos a hacer es que vamos a crear un modelo final con nuestro clasificador de bosque aleatorio tomando este conjunto de valores correctamente, por lo que queríamos llegar a eso, por lo que queremos un modelo al final que use el óptimo valores de cada uno de los parámetros HIP, por lo que usamos estos valores óptimos que hemos recibido de una búsqueda de cuadrícula, la profundidad máxima es igual a 3 muestras medias, 100 muestras medias divididas 300 características máximas, 10 y n estimadores, 150 bien, así que con eso seguimos adelante y obtenemos un aumento de rendimiento del 1%, está bien,
Entonces cuando lo entrenamos y luego predecimos usando el conjunto de datos de prueba y obtenemos un rendimiento o precisión del 83% correcto. Así es como hacemos el rendimiento o más bien el ajuste o la regularización de hiperparámetros para un clasificador de bosque aleatorio y este es el enfoque que debe tomar para crear su modelado de bosque aleatorio. Está bien, lo que hemos pasado por alto aquí en este ejemplo es que el análisis de datos exploratorio extenso en una situación compleja con un conjunto complejo de características de datos aún necesita llevar a cabo su análisis para descubrir anomalías y correlaciones, etc. Dentro de su conjunto de datos y ver qué características le gustaría conservar para su modelado, cualquier ingeniería de características necesaria, etcétera, etcétera. Así que aparte de eso, hemos aprendido sobre la creación de nuestro clasificador de bosque aleatorio con conjunto predeterminado de parámetros y luego tomar un conjunto de parámetros y optimizarlos usando la búsqueda de cuadrícula CV para llegar a nuestro mejor modelo. Está bien, cerramos esta sesión aquí sobre el ejemplo práctico de clasificador de bosque aleatorio. Este ejemplo o este modelo que ha salido de esto va a ayudar a esta empresa, a estas instituciones financieras a alimentar una observación, una nueva observación, tal vez un prestatario actualmente activo y averiguar si esto ya sea que este prestatario tenga o no una probabilidad de incumplimiento o no. Todo bien, así que gracias y nos vemos en la próxima sesión.